perdió el espíritu combativo. Y fue precisamente ese carácter, forjado en la miseria, lo que lo llevó a descubrir el boxeo como una vía de escape y, sin saberlo, como el camino que cambiaría su vida para siempre. El inicio de una leyenda, del guante de entrenamiento al oro nacional. Julio César Chávez empezó a entrenar en gimnasios locales rudimentarios, con equipos prestados, sin un entrenador fijo y muchas veces sin siquiera dinero para comer después del entrenamiento. Pero lo que le faltaba en recursos lo compensaba con disciplina, hambre de gloria y una fuerza mental fuera de lo común. A los 16 años dejó los estudios para dedicarse por completo al boxeo. Su madre lloró, temiendo que el ring se lo arrebatara para siempre. Pero Julio estaba decidido. No quería morir pobre. No quería que su nombre quedara enterrado en un barrio olvidado de Sonora. Quería triunfar. Su carrera amateur fue breve, porque su talento era demasiado grande para no dar el salto al profesionalismo. En 1980, a los 17 años, debutó como boxeador profesional. Y desde ese momento, México comenzó a presenciar el nacimiento de una leyenda. Invencible por años. El récord que rompió todas las expectativas, Chávez no tardó en convertirse en un ídolo. Su estilo era agresivo pero calculador. Tenía una pegada demoledora, un aguante sobrehumano y una mentalidad que parecía blindada contra el miedo. Durante sus mejores años sumó 89 victorias consecutivas, una hazaña sin precedentes que lo colocó en los libros de historia del boxeo mundial. Fue campeón mundial en 3 divisiones diferentes: superpluma, ligero y superligero. Venció a figuras como Meldrick Taylor, Edwin Rosario, Greg Haugen y Héctor Macho Camacho. En cada combate no solo ganaba títulos, ganaba el corazón de un país entero. México se paralizaba cuando peleaba Chávez. Las calles se vaciaban, las familias se reunían frente al televisor y por unos minutos, las penas de un país golpeado por la crisis desaparecían. Él no solo peleaba por sí mismo, sino por todo un pueblo. La caída, adicciones, escándalos y traiciones. Pero el éxito, como en muchas tragedias griegas, también trajo consigo sombras difíciles de esquivar. En la cúspide de su fama, Julio comenzó a convivir con los excesos. Las fiestas se hicieron más largas, el alcohol más frecuente, y las drogas comenzaron a aparecer como un escape al agotamiento emocional y físico. Él mismo ha confesado haber consumido cocaína durante años, incluso en vísperas de combates. Sus amistades cambiaron. Muchos de sus antiguos aliados desaparecieron y en su lugar llegaron aduladores, oportunistas y empresarios que vieron en él una mina de oro que parecía inagotable. Su entorno se volvió tóxico y Chávez, el invencible, comenzó a caer fuera del ring. La relación con sus hijos, Julio Jr. y Omar, también sufrió. En especial Julio César Chávez Jr., quien intentó seguir los pasos de su padre en el boxeo profesional, ha sido objeto constante de polémicas, fracasos deportivos y problemas legales relacionados con drogas y conducta errática. Muchos señalan que la sombra del padre ha sido tan grande que terminó por aplastarlo. La Redención, centro de rehabilitación, conferencias y una nueva misión. Lejos de esconder sus errores, Julio César Chávez decidió enfrentarlos públicamente. Se internó voluntariamente en centros de rehabilitación y tras una larga batalla logró recuperarse de sus adicciones. Hoy en día dirige una clínica especializada en adicciones en Culiacán, donde ayuda a jóvenes a salir del infierno de las drogas. Ha ofrecido charlas motivacionales, ha contado su historia en programas de televisión y ha sido brutalmente honesto sobre los momentos más oscuros de su vida. En una de sus frases más recordadas dijo: «Yo tuve todo y perdí casi todo, pero no perdí mi fe. Y por eso estoy vivo». Su ejemplo ha servido para que muchos deportistas comprendan que el verdadero enemigo a veces no está frente a ti, sino dentro. La noticia reciente que ha sacudido a sus seguidores. Sin embargo, en las últimas semanas, una noticia devastadora ha vuelto a colocar su nombre en el centro de atención. Julio César Chávez
atraviesa un momento difícil de salud emocional, producto de la recaída de uno de sus hijos y de las presiones económicas de antiguos socios que le exigen pagos pendientes. Aunque no ha confirmado públicamente una recaída, personas cercanas al ex campeón aseguran que su ánimo se ha visto gravemente afectado y que teme que el esfuerzo de años para mantener su sobriedad se vea comprometido. La preocupación ha crecido tras algunas declaraciones crípticas en redes sociales, donde expresó estar cansado y decepcionado del entorno. Esto ha desatado una ola de apoyo por parte de fans, amigos y colegas del boxeo, quienes han pedido respeto, solidaridad y ayuda para el ídolo, el golpe más duro de su vida. Julio César Chávez ha enfrentado rivales despiadados. Ha sangrado, ha caído, ha sido noqueado emocionalmente, pero nunca ha dejado de pelear. Hoy, a sus más de 60 años, su batalla es distinta. Ya no se libra sobre el cuadrilátero, sino en la mente, en la familia, en la memoria. Pero si hay algo que ha dejado claro durante toda su vida, es que el corazón del campeón no se mide por cuántas veces gana, sino por cuántas veces se levanta. Y Julio, aunque cansado, sigue de pie. Jorge Rivero, un legado que trasciende el tiempo, la pantalla y las fronteras. Jorge Rivero no fue simplemente un actor carismático con presencia escénica impecable. Fue mucho más que eso. Un pionero, un modelo de profesionalismo y una figura que rompió estereotipos sin necesidad de declararlo a los cuatro vientos. Mientras muchos de sus contemporáneos buscaban la fama efímera o sucumbían a los caprichos de una industria cambiante, Rivero construyó su carrera sobre 3 pilares inquebrantables: coherencia, dignidad y entrega. Desde sus primeras apariciones en el cine mexicano, quedó claro que Jorge Rivero no estaba destinado a ser uno más. Su físico lo hacía destacar, sí, pero fue su disciplina lo que marcó la diferencia. En un tiempo donde el galán solía ser una figura superficial, él optó por dotar de humanidad a cada uno de sus personajes. Aprendió a dominar géneros tan disímiles como el western, el cine de luchadores, el thriller y el drama histórico. Se formó no en academias de prestigio, sino frente a la cámara, en locaciones polvorientas, ensayando cada escena hasta encontrar el equilibrio perfecto entre acción y verdad. Cuando llegó a Hollywood, no lo hizo como un actor deslumbrado por los reflectores extranjeros. Lo hizo como un profesional preparado, consciente de su valor y de lo que podía aportar. A diferencia de otros artistas que suavizaban su identidad para adaptarse al mercado anglosajón, Rivero nunca disimuló su origen. Su acento, su estilo, su esencia mexicana eran parte del paquete. Y para sorpresa de muchos, fue precisamente eso lo que lo diferenció. Participó junto a mitos como John Wayne y Charlton Heston y nunca pareció desentonar. Por el contrario, su porte firme, su mirada segura y su talento natural lo colocaron a la altura de los grandes. No fue una estrella fugaz ni una curiosidad latina en Hollywood. Fue un actor de verdad. Uno que hablaba poco, pero que imponía respeto. Que no necesitaba gritar para llenar una escena, que prefería el trabajo silencioso a la autopromoción. Jorge Rivero también fue un pionero en otro sentido. Demostró que se podía tener una carrera internacional sin traicionar la propia historia. Mientras filmaba en Estados Unidos, nunca dejó de trabajar en México. Nunca negó las películas que lo habían formado. Al contrario, hablaba de ellas con orgullo, reconociendo que había sido en esos sets donde aprendió a moverse, a leer la escena, a comprender el lenguaje del cine. Esa doble pertenencia, el actor global que seguía siendo profundamente mexicano, fue uno de los mayores logros de su carrera, y es también lo que lo vuelve tan actual. En un mundo que cada vez valora más la autenticidad, Jorge Rivero fue un adelantado, un hombre que se proyectó al exterior sin desprenderse de sus raíces. También fue un referente de masculinidad positiva mucho antes de que el término se popularizara. En sus papeles, rara vez era el macho dominante que imponía por la fuerza. Sí, era fuerte, sí, sabía pelear, pero también sabía mirar, escuchar, comprender. Sus héroes eran hombres de honor, no de arrogancia, y eso quedaba claro tanto en pantalla como fuera de ella. El impacto de su imagen trascendió el cine. En los años 70 y 80,
Jorge Rivero marcó tendencia. Su forma de vestir, su estética, su disciplina física inspiraron a miles. Fue uno de los primeros actores latinos en mostrar que el cuidado personal no era vanidad, sino respeto por uno mismo. Sin proponérselo, redefinió el ideal del galán para toda una generación. Y a pesar de todo ese éxito, nunca se desconectó de la gente. Siempre fue cercano, siempre agradecido. Participó en homenajes, apoyó a nuevos talentos, dio entrevistas sin aires de diva. Su humildad era real, no impostada. Su legado por eso mismo es doble. Está en sus películas, pero también en la memoria afectiva de quienes lo conocieron, lo admiraron o simplemente lo vieron en pantalla alguna vez. Hoy, Jorge Rivero sigue siendo un punto de referencia para actores que buscan abrirse camino sin perder su identidad, para espectadores que aún creen en los héroes clásicos, para quienes entienden que el verdadero éxito es aquel que no necesita explicarse, porque se sostiene solo. Mientras haya historias que contar con pasión, mientras el honor, la valentía y la dignidad sigan siendo valores narrativos, el nombre de Jorge Rivero seguirá cabalgando por la memoria colectiva de América Latina. Porque los verdaderos ídolos no se apagan, se convierten en leyenda, y consolidarse como una leyenda viviente del boxeo mundial. En cada combate, Julio César Chávez no solo peleaba con los puños, sino con el corazón. No había estrategia de evasión ni búsqueda del punto. Su estrategia era ir al frente, castigar, resistir y doblegar a su rival con una voluntad inquebrantable. Esa fuerza mental, sumada a una técnica depurada y a una resistencia sobrehumana, lo llevó a convertirse en uno de los púgiles más temidos y respetados de todos los tiempos. La noche que lo consagró como inmortal, el 17 de marzo de 1990, Chávez vivió lo que muchos consideran la pelea más emblemática de su carrera. El enfrentamiento ante Meldrick Taylor, un estilista del ring, campeón invicto, dotado de rapidez y técnica impecable. El combate fue anunciado como una guerra de estilos y no defraudó. Durante 11 asaltos, Taylor parecía tener la ventaja en puntos. Más rápido, más preciso, pero también más frágil. Julio, como era su costumbre, absorbía castigo y respondía con dureza, sin dejar de presionar. En el último round, cuando todo parecía perdido, Chávez lanzó una combinación brutal que mandó a Taylor a la lona. Faltaban solo 2 segundos para que terminara la pelea, pero el árbitro detuvo el combate y le dio la victoria a Chávez por nocaut técnico. Aquella escena quedó inmortalizada como una de las victorias más dramáticas en la historia del boxeo. Fue una muestra de resiliencia absoluta, donde el mexicano encarnó al guerrero que jamás se rinde, incluso cuando todo parece perdido. Dominio total y gloria mundial. Con victorias que lo colocaban como indiscutible rey del ring, Julio continuó defendiendo sus títulos con autoridad. Venció a adversarios como Héctor Camacho en 1992, una pelea mediática que unió al país entero, y posteriormente a Greg Haugen, ante más de 132,000 personas en el Estadio Azteca, un récord de asistencia que aún se mantiene como uno de los más grandes en la historia del boxeo. Julio César Chávez era más que un campeón. Era un fenómeno social. Las calles se vaciaban cuando peleaba. Los bares se llenaban. Las familias se reunían alrededor del televisor como si se tratara de una misa nacional. La televisión detenía sus transmisiones. Era el orgullo de un México que encontraba en sus puños una forma de redención, de esperanza, de coraje. Durante esta etapa, su récord se volvió legendario. 90 victorias, 0 derrotas y 1 empate. Se hablaba de él como el mejor libra por libra del mundo, y su lugar en el Salón de la Fama ya estaba reservado, aunque aún faltaban años para su retiro, el inicio del declive. Pero como todo guerrero, el desgaste comenzó a notarse. Las batallas constantes, el entrenamiento implacable y los excesos fuera del ring empezaron a cobrar factura. En 1994, Chávez enfrentó a Frankie Randall y perdió por primera vez en su carrera. El invicto de más de 13 años llegó a su fin. El impacto fue profundo, no solo por la derrota en sí,
sino porque revelaba que incluso los ídolos sangran. Sin embargo, lejos de hundirse, Julio pidió la revancha y la consiguió meses después, recuperando su cinturón y el respeto de quienes dudaban. A pesar de ello, ya no era el mismo. Las peleas empezaban a ser más sufridas y su paso arrollador comenzaba a ceder ante el inevitable paso del tiempo. Los últimos combates y un legado irreversible. A finales de los 90 y principios de los 2000, Chávez continuó peleando, aunque ya no con la misma agilidad ni explosividad de antes. Sus duelos ante Oscar de la Hoya, uno de los ídolos emergentes de la nueva generación, marcaron simbólicamente el traspaso del cetro. Perdió ambos combates, pero nunca perdió la dignidad. En 2005, a los 43 años, Julio César Chávez se retiró oficialmente del boxeo profesional con un récord de 107 victorias, 6 derrotas, 2 empates, 85 knockouts, un número que lo coloca entre los más grandes peleadores de todos los tiempos. Aún hoy, muchos expertos y fanáticos lo consideran el mejor boxeador mexicano de la historia. La batalla continúa. El legado, los hijos y la lucha interna. Tras su retiro, Chávez se ha dedicado a compartir su experiencia. Ha sido comentarista, mentor, figura pública, pero también protagonista de momentos dolorosos. Sus hijos, Julio Jr. y Omar Chávez, han intentado seguir sus pasos, con más tropiezos que triunfos. En especial, Julio César Chávez Jr. ha enfrentado adicciones, derrotas humillantes y críticas severas por no estar a la altura del legado de su padre. El propio Chávez ha dicho públicamente que ver a su hijo repetir los errores que él mismo cometió ha sido su dolor más grande. A pesar de todo, ha buscado mantenerse firme. Fundó un centro de rehabilitación, ha ofrecido conferencias sobre adicciones y se ha convertido en un símbolo de superación para miles. Hoy, aunque las noticias recientes hablen de recaídas, de cansancio y depresiones, Julio sigue dando pelea. Conclusión. El campeón eterno Julio César Chávez no fue perfecto. Fue humano, vulnerable, caído, pero nunca derrotado. Su historia es la de un niño que peleaba en las calles de Sonora y que llegó a ser el campeón invicto del mundo. Es la historia de un hombre que venció a grandes rivales y luego a sus propios demonios. Es la historia de un México que en su figura encontró fuerza, dignidad y esperanza. Y mientras haya un joven que se ponga unos guantes soñando con ser campeón, el espíritu de Julio César Chávez vivirá. Porque los ídolos reales no se construyen con victorias. Julio César Chávez, la leyenda forjada a golpes y gloria. A lo largo de su invencibilidad, Julio César Chávez se enfrentó y venció a nombres respetados como Edwin Rosario, José Luis Ramírez, Meldrick Taylor y Héctor Macho Camacho. Una de las peleas más memorables de su trayectoria invicta fue contra Taylor en 1990. Taylor era un luchador extremadamente técnico y rápido, y dominó gran parte del combate. Durante 12 asaltos, acertó innumerables golpes precisos en Chávez, y parecía que la victoria sería suya. Sin embargo, Chávez, con su impresionante resistencia y mentalidad de hierro, siguió avanzando. En los segundos finales del último asalto, cuando la derrota parecía segura, lanzó una secuencia brutal de golpes que derribó a Taylor. El árbitro detuvo la pelea decretando la victoria de Chávez por nocaut técnico, en una de las remontadas más épicas de la historia del boxeo. Este combate consolidó su fama como un guerrero incansable que nunca se rendía, independientemente de la situación. Era la prueba definitiva de que no solo era talentoso, sino que poseía un espíritu de lucha inigualable. A lo largo de los años, Chávez continuó su racha de victorias, aumentando su récord invicto y defendiendo sus títulos con autoridad. Conquistó títulos mundiales en 3 categorías diferentes: superpluma, ligera y welter. Esta hazaña demostraba su versatilidad como boxeador y su capacidad para enfrentar a oponentes de diferentes estilos y tamaños. Su popularidad alcanzó niveles impresionantes. No era solo un campeón de boxeo, era un ídolo nacional en México. Sus peleas eran transmitidas en vivo y vistas por millones de personas. Las calles se quedaban desiertas cuando Chávez subía al ring, ya que todos querían ver a su guerrero luchar.
Se convirtió en una inspiración para jóvenes boxeadores y para cualquiera que buscaba superar adversidades. Su historia de vida, desde la infancia humilde hasta la fama, servía como un ejemplo de determinación y trabajo arduo. En el apogeo de su invencibilidad, Chávez acumuló 89 victorias consecutivas sin ninguna derrota, uno de los récords más impresionantes de la historia del boxeo. Ningún otro luchador mexicano había alcanzado un número tan alto de victorias seguidas. Esta racha lo colocó en la cima del deporte y lo hizo ser considerado por muchos como el mejor boxeador de todos los tiempos. Los críticos de boxeo, periodistas deportivos e incluso sus propios oponentes reconocían que era prácticamente imbatible. No solo ganaba peleas, sino que lo hacía de manera dominante, dejando claro que era uno de los pocos luchadores que realmente merecían el estatus de leyenda. 1993. La consagración de una leyenda ante 132,000 almas. La noche del 20 de febrero de 1993 no fue simplemente un evento deportivo. Fue una declaración de identidad nacional. En el majestuoso Estadio Azteca de la Ciudad de México, más de 132,000 personas, una cifra récord que aún no ha sido superada en la historia del boxeo profesional, se reunieron para presenciar el combate entre Julio César Chávez y Greg Haugen. Pero lo que realmente ocurrió aquella velada fue mucho más que un combate. Fue una reivindicación de orgullo, un acto de justicia simbólica, una clase magistral de boxeo y una epopeya emocional. Greg Haugen, el retador estadounidense, había encendido una tormenta mediática en los días previos a la pelea. En entrevistas arrogantes y despectivas, no solo cuestionó la calidad del invicto de Chávez, sino que ofendió directamente a todo un país. Su récord está inflado. Ha peleado con puros taxistas, dijo, desatando una ola de indignación en la afición mexicana. El golpe no fue solo a Chávez como atleta, sino a toda la dignidad del boxeo mexicano. Una tradición con raíces profundas, forjada en sudor, dolor y lucha de clases. Chávez, lejos de responder con palabras, eligió el ring como escenario de su respuesta, y lo hizo con una contundencia que quedó marcada en los anales del deporte. Desde el primer asalto fue evidente que no había espacio para la duda. Haugen fue superado en cada movimiento, golpeado con precisión quirúrgica, arrinconado por un ídolo que no solo peleaba por él, sino por cada mexicano que había sentido la ofensa. La furia de Chávez, contenida por su técnica depurada, se convirtió en poesía violenta. En el quinto asalto, con Haugen ya sin respuesta, el árbitro detuvo la pelea. El rugido del estadio fue ensordecedor. México no solo había ganado una pelea, había recuperado el honor. Tras aquella noche ya no quedaban dudas. Julio César Chávez no era solo un campeón más, era una figura mítica. El respeto por su nombre se volvió unánime. Prensa, rivales, entrenadores, leyendas del boxeo y aficionados alrededor del mundo coincidían en que estaban ante uno de los más grandes pugilistas de todos los tiempos. Sin embargo, la historia aún tenía capítulos difíciles por escribir. 1994. La caída que sacudió al mundo del boxeo. Un año después de su consagración monumental en el Azteca, el 29 de enero de 1994, el invicto de Chávez llegó a su fin. Fue en un combate contra Frankie Randall en Las Vegas, un púgil técnico, disciplinado y extremadamente preparado. La pelea fue cerrada, tensa, con intercambios de dominio. Al sonar la campana final, los jueces dieron una decisión dividida a favor de Randall. Por primera vez en 90 peleas profesionales, Chávez conocía la derrota. Para muchos fue como ver caer a un dios del Olimpo. El impacto fue enorme. Medios de todo el mundo lo titularon como el fin de una era, y miles de aficionados mexicanos lloraron la pérdida de la imbatibilidad de su ídolo. Pero Chávez, fiel a su esencia combativa, no tardó en volver al ring. Se organizó una revancha inmediata. El 7 de mayo del mismo año, en el MGM Grand de Las Vegas, recuperó su cinturón tras una decisión técnica a su favor, luego de que un cabezazo accidental obligara a detener la pelea en el octavo asalto. Aquel triunfo fue importante.
pero dejó entrever algo que hasta entonces parecía impensable. Chávez ya no era invencible. Su paso por el ring comenzaba a mostrar signos del inevitable desgaste que todo cuerpo humano sufre tras décadas de batalla. La llegada de nuevos retadores y el paso del tiempo. En los años siguientes, Chávez continuó peleando, defendiendo su legado con valentía. Pero ya no era el torbellino imparable que había sido en los 80 y principios de los 90. En 1996 y 1998, enfrentó a Oscar de la Hoya, el Golden Boy, una estrella emergente con gran capacidad técnica y comercial. Las dos peleas fueron claras victorias para de la Hoya. Chávez, aunque valiente, ya no tenía la velocidad, la resistencia ni la precisión de sus mejores años. Las heridas físicas, la edad y los golpes de la vida comenzaban a pasar factura. Aún así, su espíritu no se quebraba. Cada vez que subía al cuadrilátero, lo hacía con la dignidad de un guerrero que sabía que estaba escribiendo sus últimas líneas, pero quería que fueran memorables. No peleaba solo por ganar. Peleaba por dejar claro que, incluso en la derrota, la grandeza no se pierde. La retirada de un coloso y el ingreso a la eternidad. Finalmente, en 2005, Julio César Chávez colgó los guantes de manera definitiva. Su carrera profesional se cerró con un récord impresionante. 107 victorias, 85 de ellas por nocaut, 6 derrotas y 2 empates. Un palmarés casi imposible de igualar en la era moderna del boxeo. Sus números por sí solos contarían una gran historia, pero su verdadero legado va mucho más allá de las estadísticas. Ese mismo año fue oficialmente incluido en el Salón de la Fama del Boxeo Internacional, un reconocimiento más que merecido. Pero incluso sin esa medalla simbólica, su lugar estaba garantizado. Porque su legado no es solo deportivo, es cultural, espiritual, humano. Julio César Chávez no fue únicamente un ídolo, fue la personificación de un pueblo que lucha, que se cae, que se levanta. Fue la voz del barrio que encontró en el ring un camino hacia la dignidad. Fue el joven que peleó por sobrevivir, el campeón que llenó estadios, el hombre que se perdió en la oscuridad y regresó con la luz. Por eso, mientras exista alguien que necesite recordar que siempre se puede volver a empezar, el nombre de Julio César Chávez seguirá resonando como un puño que nunca deja de alzarse. Llegó cuando tocó fondo de manera brutal. Julio César Chávez, el guerrero invencible, el hombre que aguantó castigos sobrehumanos en el ring, fue vencido por su peor enemigo, él mismo. Fue entonces cuando, tras varios intentos fallidos, se dio cuenta de que no podía salir solo de aquel abismo. La noche que lo cambió todo, una madrugada de finales de los años 2000, Chávez fue encontrado desorientado, solo y con signos alarmantes de deterioro físico. Aquella escena, que bien pudo haber terminado en tragedia, fue el catalizador. Su familia, encabezada por su esposa y sus hijos, intervino con fuerza. Le plantearon un ultimátum: o aceptaba ayuda o se perderían para siempre. Esa noche, Julio César Chávez entendió que tenía que pelear por algo más importante que un cinturón. Tenía que luchar por su vida. Un centro de rehabilitación, una nueva oportunidad. Ingresó a rehabilitación, no por primera vez, pero sí con una convicción distinta. Ya no lo hacía para silenciar a la prensa o a su familia. Esta vez lo hacía por él. El proceso fue duro, lento, doloroso. Chávez ha contado en entrevistas que lloró, se quebró y sintió que su alma estaba rota. Pero no se rindió. Paso a paso, empezó a reconstruirse. En ese camino conoció a otros que también luchaban. Exatletas, jóvenes con problemas de adicción, padres de familia perdidos. Con ellos compartió su historia y entendió que aún podía ser útil, aún podía inspirar, pero esta vez desde un lugar distinto, el de la fragilidad humana. Nace el nuevo Chávez. En su proceso de recuperación, Julio se convirtió en conferencista, en mentor, en voz de advertencia para los que creen que el éxito lo es todo. Fundó sus propias clínicas de rehabilitación. No como figura decorativa,
sino como alguien presente, involucrado, dispuesto a tender la mano. Su frase más repetida en esos encuentros: lo más difícil no fue ganar 107 peleas. Lo más difícil fue enfrentarme al espejo. Sus palabras, lejos de la épica deportiva, hablaban de dolor, soledad, orgullo, recaídas, pero también de esperanza. Esa sinceridad brutal lo hizo aún más grande ante los ojos de miles de personas que no buscan ídolos perfectos, sino ejemplos reales, el legado más allá del cuadrilátero. Hoy, Julio César Chávez no necesita pelear con guantes, pelea con palabras, con experiencia, con abrazos dados a tiempo. Ha salvado vidas, ha reconectado con sus hijos, ha encontrado paz. Su hijo Julio Jr. ha tenido una carrera irregular, marcada también por las adicciones y los cuestionamientos. Pero la diferencia entre ellos fue la redención temprana de su padre, quien nunca dejó de insistir en su recuperación. Incluso cuando Julio Jr. tocó fondo, fue Chávez padre quien lo internó, quien lloró a su lado, quien le recordó que nunca es tarde para volver a levantarse. El campeón eterno Julio César Chávez es, sin duda, el más grande boxeador mexicano de la historia, pero también es algo más. Es un hombre que cayó, se rompió y tuvo el valor de reconstruirse. Ya no necesita demostrar nada en el ring. Hoy su lucha es con la vida, y la sigue ganando todos los días. Porque cuando alguien logra vencer a sus demonios, reconstruir su alma y ayudar a otros a hacer lo mismo, se convierte en algo más que una leyenda. Se convierte en un símbolo de redención, de humanidad y de esperanza. Un renacimiento entre sombras. La victoria más grande de Julio César Chávez. Todo cambió cuando Julio César Chávez tocó fondo. Ya sin la motivación del ring, con su cuerpo resentido por los años de combate y la fama convertida en una carga, comenzó a hundirse en un abismo de adicciones, excesos y soledad. Fueron años oscuros, marcados por amistades interesadas, fiestas interminables y un dolor emocional que ni el dinero ni los aplausos podían silenciar. La gloria deportiva quedó atrás. Lo que tenía frente a él era un espejo que reflejaba a un hombre perdido. La verdadera crisis llegó cuando su familia, testigo silencioso del deterioro, ya no pudo quedarse al margen. Una intervención cargada de amor y desesperación lo llevó finalmente a ingresar a un centro de rehabilitación. No era la primera vez que lo intentaba, pero sí fue la más definitiva. En ese momento lo comprendió. Si no cambiaba radicalmente su vida, moriría, y no en la gloria de un ring, sino en el olvido de una habitación vacía, consumido por sus propios demonios. Chávez, el invencible en el cuadrilátero, se enfrentaba ahora al oponente más implacable, él mismo. El proceso fue brutal, las recaídas eran constantes, la vergüenza pesaba más que cualquier título perdido, y el miedo a no poder volver a sostenerse lo paralizaba. Pero poco a poco, con el apoyo de terapeutas, amigos verdaderos y sobre todo sus hijos, comenzó a levantarse. La disciplina que alguna vez aplicó para llegar a la cima del boxeo, ahora era puesta al servicio de su recuperación emocional. Asistía a grupos de ayuda, se sometía a tratamientos, leía, escribía, hablaba, volvía a conectar consigo mismo. La transformación fue tan profunda como admirable. En lugar de ocultar su pasado, decidió exponerlo. Habló públicamente de su adicción a la cocaína, del alcoholismo que lo arrastró, del vacío existencial que lo asfixiaba. No lo hizo buscando compasión, sino con el objetivo de que su testimonio sirviera como un faro para quienes vivían algo similar. Se convirtió en conferencista, en consejero, en un guía para jóvenes atrapados en la misma espiral destructiva. En Tijuana fundó su propio centro de rehabilitación. No un lugar de lujo, sino un espacio real, con reglas estrictas y una misión clara: salvar vidas. En sus visitas habla con los internos, escucha sus historias, comparte la suya. Nadie me contó lo que es tocar fondo. Yo lo viví, suele decir. Su presencia ahí no es simbólica, es diaria, comprometida, profundamente emocional. Y si hay una faceta en la que su lucha ha sido más visible, es en su rol como padre. La relación con Julio César Chávez Jr. no ha sido fácil. El hijo creció a la sombra de un gigante, y como tantos herederos de leyendas, también tuvo que recorrer su propio calvario. Julio padre ha estado ahí, a veces como guía, a veces como advertencia viviente.
La conexión entre ambos ha tenido altos y bajos, pero nunca ha desaparecido del todo. Ver caer a un hijo duele más que haber caído uno mismo, confesó Chávez en una entrevista, con los ojos húmedos y la voz quebrada. Su renacimiento no solo ha sido personal, sino también simbólico. Ha pasado de ser el ídolo intocable al hombre de carne y hueso, al padre que se equivoca, al mexicano que sangra pero no se rinde. En cada testimonio suyo hay una llamada a la conciencia, un reclamo de humanidad en un mundo que celebra la cima pero ignora los abismos. Hoy, Julio César Chávez, a sus más de 60 años, sigue siendo una figura de referencia. Ya no por los golpes que daba, sino por los que resistió cuando parecía que no quedaba nada por lo cual luchar. Su legado ha trascendido los cinturones, los récords, los combates inolvidables. Su verdadera victoria es esta: haber convertido el dolor en herramienta, el fracaso en advertencia, y su vida, compleja, contradictoria, luminosa y oscura a la vez, en un mapa de redención. Porque Julio César Chávez no solo fue el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos. Fue y es la prueba viviente de que incluso las leyendas pueden caerse y volver a levantarse con más fuerza. Ese proceso de redención familiar no fue fácil, pero sí profundamente revelador. Julio César Chávez entendió que el legado más importante no eran sus títulos, sino las vidas que podía reconstruir, empezando por la de su hijo. Aunque Julio César Chávez Jr. mostró en sus inicios un potencial enorme, la sombra de su padre lo persiguió constantemente. Cada victoria era comparada con las del campeón original, y cada derrota era vista como una falla a ese apellido legendario. De padre a maestro, reconstruyendo lo perdido. El vínculo entre padre e hijo pasó por todas las etapas posibles: admiración, distancia, confrontación y finalmente entendimiento. Chávez Sr. reconocía públicamente que durante muchos años no había sido el padre presente que sus hijos necesitaban. Absorbido por su carrera, sus vicios y la idolatría de las multitudes, no supo ver el dolor silencioso que podía dejar en casa. Pero su proceso de recuperación también significó mirar atrás con valentía, asumir culpas y corregir el rumbo. Así, no solo se convirtió en mentor deportivo, sino en una figura paterna más consciente, más cercana. Acompañó a Chávez Jr. en entrenamientos, en conferencias de prensa e incluso en peleas clave. Y cuando las derrotas llegaron, como la dolorosa caída frente a Saúl Canelo Álvarez en 2017, no lo juzgó, sino que estuvo allí como apoyo emocional. Le recordó que perder en el ring no es el fin del camino, y que a veces es necesario perder para aprender a pelear con el alma. Una segunda vida al servicio de los demás. Con el tiempo, Julio César Chávez encontró en la labor social y el activismo antidrogas su segunda misión de vida. Las clínicas de rehabilitación que fundó en Sinaloa y Baja California han atendido a miles de pacientes, incluyendo exboxeadores, jóvenes en situación de calle y personas de bajos recursos. En estos espacios no aparece como el gran campeón, sino como un sobreviviente que entiende el dolor de quien toca fondo. Ha ofrecido charlas gratuitas en escuelas, centros comunitarios y cárceles, llevando un mensaje simple pero poderoso: nadie está exento de caer, pero todos tenemos derecho a levantarnos. El respeto de todo un país. La historia de Chávez ha resonado más allá del mundo del boxeo. Figuras de todos los ámbitos, políticos, artistas, deportistas, han reconocido su impacto. No por haber ganado 107 peleas, sino por tener la honestidad de mostrar su fragilidad. En una cultura que tantas veces exige perfección a los ídolos, Chávez rompió ese molde. Habló del dolor, del miedo, del vacío, y en ese acto de humildad, se volvió aún más grande. En las nuevas generaciones, su nombre ya no solo remite a un boxeador invencible, sino a un hombre que supo cambiar. Los niños y jóvenes que entrenan en gimnasios humildes escuchan historias de cómo se levantó después de caer, de cómo se salvó a sí mismo para poder salvar a otros. Su lugar en la historia. Hoy, Julio César Chávez es más que una leyenda deportiva.
Es un testimonio viviente de redención. Un hombre que, al final del camino, entendió que su verdadera pelea no estaba entre las cuerdas, sino en la vida misma. Supo perder para ganar lo que de verdad importa: su dignidad, su familia, su paz interior. A diferencia de otros ídolos que se apagan tras los aplausos, Chávez eligió no retirarse de la vida pública, sino reinventarla. Cada charla, cada clínica, cada entrevista sincera es un nuevo round ganado en la pelea más importante, la de ser mejor persona cada día. Otra vía que le permitió mantenerse cercano al boxeo fue la televisión. Chávez comenzó a trabajar como comentarista, y su autenticidad y profundo conocimiento técnico del deporte le ganaron el respeto de una nueva generación de aficionados. Desde su butaca continuaba peleando, no con los puños, sino con la palabra y la experiencia. Pese a todos los altibajos, Julio César Chávez logró reconstruir su vida y mantener intacto su legado. No solo fue un campeón mundial en 3 divisiones, sino también un ícono del deporte que supo enfrentar sus demonios con valentía. Su historia es la de un hombre que, incluso tras perderse, encontró el camino de regreso. En tiempos donde la gloria deportiva suele ser efímera, la figura de Chávez sigue firme. Sus combates aún se revisitan como clases magistrales de boxeo. Sus frases se citan con respeto, y su trayectoria inspira a boxeadores y no boxeadores por igual, porque su legado no es únicamente una cifra en un récord profesional. Es una lección de vida, un espejo de superación y una bandera de identidad para todo un país. Julio César Chávez no solo venció rivales, venció al olvido, venció al exceso y venció a la derrota más temida, la del espíritu. Y por eso su leyenda jamás dejará de crecer. Y es que Julio César Chávez no solo marcó una época, sino que estableció un estándar de grandeza, dentro y fuera del ring. Su legado no se limita a los títulos conquistados, a los récords rotos o a las noches gloriosas de pugilismo que paralizaban a todo México. Su verdadero impacto va mucho más allá. Representa el espíritu de lucha del pueblo mexicano, ese que se niega a rendirse, que cae pero se levanta, que sangra pero no se dobla. El legado vivo de un guerrero. Hoy, a sus más de 60 años, Julio César Chávez es más que un excampeón. Es un referente moral para generaciones que crecieron admirando no solo su fuerza física, sino también su capacidad de afrontar y superar los momentos más oscuros. En cada entrevista, en cada aparición pública, Chávez deja claro que la batalla contra las adicciones es diaria, pero también posible. Habla sin tapujos de su pasado, de sus caídas, de sus errores, y lo hace con una honestidad que desarma y conmueve. En tiempos donde los ídolos son fugaces y las narrativas se construyen a base de cifras y marketing, Julio César Chávez sigue encarnando algo que no se puede fingir: el poder de la autenticidad. Su vida es testimonio de que incluso en la caída más dolorosa hay una oportunidad para volver a ponerse de pie. Es, en esencia, el ejemplo viviente de que la verdadera victoria no se mide solo en títulos, sino en la capacidad de transformarse, de servir a otros y de nunca dejar de pelear por lo que importa. Por eso, mientras haya un joven que sueñe con ser boxeador, mientras haya una persona luchando contra sus demonios, mientras exista alguien que necesite una historia de redención, el nombre de Julio César Chávez seguirá siendo invocado como símbolo de esperanza, lucha y grandeza. El legado de Julio César Chávez no solo se mide por los títulos que conquistó, sino por las vidas que ha tocado con su testimonio. En cada rincón de México, su nombre resuena no solo como el del gran campeón invicto, sino como el del hombre que cayó hasta el fondo y tuvo el valor de levantarse. El renacer del campeón. Después de años de oscuridad personal, Julio César Chávez encontró una nueva vocación en la luz: ayudar a otros a no repetir sus errores. No fue fácil. Tuvo que romper con amistades tóxicas, reconocer públicamente sus adicciones, aceptar que incluso los más fuertes necesitan ayuda, y lo hizo sin miedo, como siempre peleó, de frente. Su entrada a las clínicas de rehabilitación, como paciente primero, fue también el primer paso hacia su resurrección personal. Hoy, en sus centros de rehabilitación en Tijuana y Culiacán, decenas de hombres y mujeres luchan por su vida.
inspirados por la figura que ven en los muros. No al campeón, sino al ser humano que decidió vencer su peor enemigo, él mismo. Para muchos, Chávez no es un mito, es una prueba viviente de que sí se puede. Y eso, para quienes están al borde del abismo, vale más que cualquier cinturón dorado. El legado familiar, luces y sombras. Aunque su relación con sus hijos ha tenido altibajos, Julio César Chávez ha sido un padre presente, especialmente en los momentos más duros. El caso más emblemático ha sido el de Julio César Chávez Jr., quien, tras una prometedora carrera como campeón mundial, cayó también en excesos y malas decisiones. El peso de llevar el nombre de su padre ha sido tanto un privilegio como una carga. Públicamente, Chávez ha hablado del dolor de ver a su hijo perderse y también de la responsabilidad que siente como figura paterna. En más de una ocasión ha dicho: «Me duele más ver a mi hijo caer que cualquier golpe que recibí en el ring». Hoy, sigue luchando por él, acompañándolo en procesos de recuperación, hablándole con la franqueza de un hombre que ya recorrió ese infierno. La familia Chávez representa también esa historia generacional de heridas que se heredan, pero también de oportunidades para sanar. Más allá del cuadrilátero, el papel de Julio César Chávez trasciende los deportes. En conferencias, campañas contra las drogas y entrevistas, su presencia genera impacto social. Políticos, artistas, deportistas, todos reconocen en él a una figura moral, no perfecta pero auténtica, no inmaculada pero profundamente humana. Su historia se estudia en escuelas deportivas, se reproduce en documentales, se recita en cada barrio donde un niño sueña con ser boxeador. Y no solo por sus victorias técnicas, sino por lo que representa. El coraje de aceptar los errores, la humildad de pedir ayuda, la determinación de comenzar de nuevo, el campeón eterno. En los anales del boxeo, Julio César Chávez ocupa un lugar que no se borra. 107 victorias, 6 derrotas, 2 empates. Pero más allá de eso, dejó una huella imborrable en el corazón del pueblo. Se convirtió en sinónimo de orgullo mexicano. En una época en la que el país clamaba por un héroe, él fue esa figura, un joven humilde salido de Ciudad Obregón que no tenía nada y lo ganó todo. Pero su victoria más grande no está en las estadísticas, ni siquiera en el Salón de la Fama. Está en cada joven que decide no caer, en cada adicto que busca ayuda, en cada persona que se convence de que si Chávez pudo, ellos también. Un mensaje para el futuro. Julio César Chávez sigue siendo una figura activa en los medios. Comparte reflexiones, lanza advertencias y brinda consejos a quienes comienzan en el deporte. Se ha convertido en la conciencia del boxeo mexicano, un mentor espiritual que representa no solo lo que un campeón debe hacer, sino también lo que un hombre digno debe ser. Cuando le preguntaron qué le diría al joven que fue, respondió: «Le diría que no todo en la vida es ganar, que a veces perder es lo que te enseña a vivir. Y eso es lo que lo hace eterno.